de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación. Hemos estado invitando, hermanos, a que nos hagan el favor espiritual de compartir. El día lunes vamos a tener al hermano José Rodas, si es que Dios lo permite. Desde su casa ellos tienen un set porque ellos transmiten también para la iglesia de Montesión. Hemos estado oyendo una serie de enseñanzas importantes, interesantes, que de alguna manera dejan dentro de nosotros el conocimiento, la información. Recuerde que hemos establecido que la información puede, voy a emplear una palabra que no es teológica, pero puede momificarse. La información puede quedarse detenida, la información puede quedarse anquilosada, la información puede quedarse suspendida dentro de la inteligencia y no provocar los cambios para los cuales Dios la envía. De ahí la importancia de la presencia de Dios Espíritu Santo según la promesa del Padre, según la delegación del Hijo en nosotros. El Padre prometió el Espíritu Santo, el Hijo dio el banderazo de salida, leas la palabra banderazo, y el Espíritu Santo fue a cada uno de aquellos que habrían de creer. Vamos a orar al Señor para que primero nos perdone por nuestras conductas de pecaminosidad que todos tenemos, y luego de eso vamos a irnos a Juan 7, 37 y 38, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. La idea fundamental es que nosotros sigamos recibiendo información. Por eso vamos a invocar a Cristo para que el Padre en su misericordia habilite en nosotros la importante presencia del Dios Espíritu Santo, que es el que interpreta en nosotros, da el sentido, da el misterio de la palabra. Caso contrario, se queda en una alegoría, se queda en una literalización de la palabra, se queda en una traducción vana. Así es que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en este lugar, Señor, y anhelando, Padre, tu palabra, deseando, Señor, que tu palabra se convierta en nosotros en un poder que pueda, Señor, transformar nuestra condición. En el nombre de Jesucristo, yo vengo en esta mañana, Señor, clamando misericordia, para que todos los que hemos pecado, Padre, todos los que hemos hecho, Señor, algo que a ti no te agrada, en el nombre de Cristo Jesús, nos perdones, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que está a tu diestra, Señor, para presentarse por nosotros continuamente, Señor, como una ofrenda ahora de justicia, para que cada uno de nosotros pueda recibir, Señor, el Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo en nosotros, y tu palabra cobre la vigencia, cobre la vida que necesita, Padre. Yo te lo ruego, Dios poderoso, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso, todopoderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. No permitas, Padre, que tu palabra, Señor, no permitas que tu palabra se quede detenida en nosotros. No permitas, Padre, que tu palabra se detenga en nosotros, sino que convierta, Señor, nuestras almas, y para que podamos, Señor, hacer exactamente todo aquello para lo cual fuimos llamados. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empecemos con una promesa de cómo se conducirían todos aquellos que recibieran a Cristo como Señor y Salvador. El marco histórico en este momento bíblico que vamos a leer de Juan 7:37, este marco histórico es la fiesta de los tabernáculos. Había una alegre celebración, hermanos, en la cual los sacerdotes traían agua. Era un simbolismo del agua que había brotado de la roca que aparece en Éxodo 17. ¿Se recuerda? De los sacerdotes el día de la fiesta de los tabernáculos traían agua y la llevaban al templo. Iban al estanque de Siloé
el sacerdote llevaba agua, era algo simbólico, era un recordatorio de la experiencia del agua de la roca del capítulo 17 de Éxodo. Eh, eh, Cuando la gente iba pasando, fíjese hermano, iba el sacerdote con el agua que había ido a traer el estanque de Siloé, iba para el templo, y las personas que veían pasar la procesión, digamos, a los sacerdotes con los depósitos de agua, eh, recitaban oraban, no sé qué palabra usar, Isaías capítulo 12, verso 3. Solo se lo voy a leer porque era algo, yo lo que quiero es ponerlo a usted en el marco histórico del momento, en el marco histórico del momento. Recuerde que el capítulo 12 de Isaías tiene nada más 6 versos y este capítulo 12 de Isaías es un himno de alabanza. Entonces, para la fiesta de los tabernáculos, había un acto ceremonial en el cual los sacerdotes iban al estanque de Siloé, levantaban en unas palanganitas agua del estanque y luego la llevaban para el templo. Y en ese transcurso, o en ese momento en el que ellos iban pasando, todas las personas que veían recitaban, voy a decir, el capítulo 12, verso 3 de Isaías. Y ahí decían: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Dios, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mire, a ver si va algo interesante. Póngase usted en el momento ese en que los sacerdotes con sus atavíos y sus vestiduras ceremoniales, que eran, dicho sea de paso, muy elegantes, iban con sus palanganitas al estanque de Siloé, levantaban el agua, luego se venían en una procesión ceremonial, iban para el templo, estaban ellos tipificando algo importante, estaban ellos significando lo que acabo de decir. El agua era derramada sobre el altar de Dios en el templo, mientras que la gente daba gritos de júbilo, cantando, recitando, invocando o recordando Isaías 12 con sus 6 versos. Leímos del 3 al 6. Léalo usted, Isaías 12 es bien impresionante. Todos los textos bíblicos son impresionantes, pero mire lo que hacían ellos. Fiesta de los tabernáculos, Jesús presente, los sacerdotes pasando con los recipientes con agua. Habían ido, repito, al estanque de Siloé, traían los sacerdotes sus atavíos y sus vestiduras ceremoniales, traían los recipientes de agua, iban a derramarlo al templo, al altar del templo. Todo el pueblo estaba recitando, o estaba invocando, o estaba orando, o estaba cantando Isaías 12, sus 6 versos. Era algo impresionante. Y en ese momento Jesús está presente. Y en el verso 37 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, Jesús levantó la voz y dice en el verso 37, ahora ya sabemos, ¿verdad?, dónde estaba Jesús ubicado. Ahora ya sabemos dónde estaba Él en ese momento. Ya conocemos, ahora va a tener más sentido para nosotros. Va a tener más sentido para nosotros. Jesús estaba viendo pasar a los sacerdotes con los recipientes de agua que iban a ir a depositar al templo. Paralelo a eso, la gente estaba clamando, recitando, orando o invocando el capítulo 12 con sus 6 versos de Isaías 12. En ese momento, dice que el verso 37, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Recuerde que todos los que estaban viendo pasar la ceremonia del transporte del agua que traían del estanque de Siloé por los sacerdotes que iban a derramar en el altar, recuerde que todos estaban hablando juntos. Entonces Jesús alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire qué interesante. Imagínense el impacto que pudo haber provocado en ese momento
que se levantara la voz del Hijo de Dios sobre la tierra, de aquel que estaba destinado a entregar su vida como un cordero perfecto por la salvación de las almas. Él entonces levanta la voz, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué interesante palabra, hermano. Y dice, esto dijo, verso 39 del capítulo 7, esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Muy bien. Es interesante cómo esta ceremonia sacerdotal en la fiesta de los tabernáculos de llevar agua del estanque de Siloé para derramarla en el altar del templo, es interesante cómo Jesús en ese momento en que llevan agua dice algo importante: yo les digo a ustedes, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba diciendo, no como esta agua que traen del estanque de Siloé para ser derramada en el templo, que será un acto nada más de carácter ceremonial, de orden intrascendente. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, el que tenga sed de las verdades ceremoniales, espirituales, de orden eterno, hoy se cambia la fiesta. La fiesta de los tabernáculos en este momento cede espacio a aquel que trae agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía para significar que todos los que creyeran en él tendrían Espíritu Santo y saldrían de su interior ríos de agua viva. Mire, hermano, es interesante cómo la relevancia que le da Jesús entonces en el verso 39 del capítulo 7 a la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo quisiera decirle algo que está en el Salmo 104, verso 30. Vamos a ver el Salmo 104, verso 30. Salmo 104, verso 30. Mire qué interesante. Dice, envías tu espíritu y son criados. Ahí todos tenemos que considerarlo todo. Tenemos que considerar todo. Pero yo quisiera, sin que se mueva en la pantalla el texto, que no sé si estará ahí, pero mire cómo dice la versión de Nácar Colunga. Dice, si mandas tu espíritu, se recrían. Y así renueva la faz de la tierra. Este es un punto importante. Recuérdese que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre todos aquellos que creyesen en él. Mire pues, si Dios envía el Espíritu Santo, somos recriados. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya existíamos. Nos vuelven a recrear, nos vuelven a reformar, nos empiezan a restaurar, o sea, hacen de nosotros una nueva criatura. Por eso, cuando allá en Corintios, se recuerda usted en Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a ver los versos del 15 en adelante. Es importante que tengamos el conocimiento escritural, porque el crecimiento escritural nos va a la intención espiritual. El conocimiento escritural nos da la intención espiritual. Yo creo que sí me explico al respecto.
el conocimiento escritural nos da la intención espiritual, quiere decir alcanzar más de lo escrito. Y mire la alegoría tremenda que hace el Señor cuando dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque esa agua que llevan los sacerdotes es algo ceremonial perecedero de tipo, es una celebración intrascendente de un recuerdo de un acontecimiento que pasó allá en el capítulo 17 de Éxodo, lo estoy parafraseando. En el capítulo 17 de Éxodo, el pueblo recibió agua viva. Recuerde que esa roca que siguió a Israel durante los 40 años nunca los dejó solos, siempre los proveyó de agua. Ellos tomaron agua de la roca, ellos fueron bautizados en el mar, ellos estuvieron bajo la cobertura de la nube, ellos tuvieron todo el respaldo de Dios, pero no agregaron fe. De ahí la importancia, hermano, porque la fe crece en nosotros por el oír. El oír quién es Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros usamos textos del Nuevo Testamento, los confirmamos con textos del Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento eran sombra de lo que es una verdad en nosotros, una verdad escritural. Por eso le digo, la escritura nos da a nosotros la ilusión espiritual de alcanzar las promesas. Solo el Dios Espíritu Santo puede poner en nosotros la ilusión de alcanzar las promesas. No hay otra alternativa. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando creímos en Cristo fuimos vivificados. Ya teníamos una representación delante del Padre, pero ahora van a transformarnos y nos dan la capacidad de poder entender las cosas espirituales para que no pongamos nuestra vista en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, porque nuestra vida, cuando creímos a Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Miren lo que dice el verso 15 de 2 de Corintios 5. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, hermano, cada texto, por eso yo le digo, los textos son informativos. La escritura es informativa. Recuerde que la escritura sin Cristo es letra muerta. La escritura sin Cristo es letra muerta y sin el Espíritu Santo no cobra vida. Recuerde que el que le da la vida a Cristo después de morir, Romanos capítulo 8, verso 11, es el Espíritu Santo. Y dice ahí mismo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, Romanos 8, 11, está en vosotros, Él va a resucitar vuestros cuerpos mortales. Qué importante eso, hermano. Por eso la Escritura como letra es intrascendente. La Escritura como letra es la historia para la historia. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esa historia escritural nos da el anhelo de los logros de orden espiritual. Recuerde, los logros de orden espiritual, el hombre natural no los puede ver. Nunca se le va a olvidar a usted 1 Corintios 2:14, ¿verdad? El hombre espiritual puede entender las cosas que son de Dios, pero para el hombre natural son inalcanzables, llegan al nivel de locura. Por eso qué importante que el Espíritu Santo esté en nosotros vigente, actuante, operante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, verso 16, de aquí en adelante, nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la letra histórica, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Estoy leyendo y tratando de interpretar con una paráfrasis de mi inspiración que espero me dé el Espíritu Santo para que nos entendamos. De manera que nosotros de aquí en adelante, porque por todos murió, por todos murió, a fin de que cuando Él resucite, los que Él resucita ya no vivan para ellos, sino que vivan para aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, hermanos, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la interpretación de razonamiento. ¿Por qué?
Porque aún si a Cristo conocimos según la interpretación del razonamiento, aún el intelecto, aún la mente, ya no lo conocemos así. Yo sé que estoy probablemente, aunque en la Escritura no se redunda, hermano, no se redunda, ¿verdad? Pero estoy repitiendo y repitiendo porque quiero yo ir quebrando en el nombre de Cristo Jesús muchas veces las posturas religiosas que tenemos que no nos dejan saborear lo deleitoso que es el Evangelio, lo emocionante, lo entusiasmante. Es cierto, somos pecadores y sabiendo verdades contundentes que Dios dejó escritas, nos quedamos nada más en las frases históricas, en las frases históricas. Cuando leímos el capítulo 12 de Isaías, solo leímos el verso 3 y el verso 6, pero ese capítulo 12 de Isaías es de una trascendencia espiritual impresionante. Vuelvo al asunto. Recuérdese. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo? Hay gente que conoce a Cristo según el intelecto, según la mente natural, según su capacidad de entendimiento y de conocimiento de las cosas. Pero de ahora en adelante ya no lo conocemos así. ¿Cuándo no lo conocemos así? Lo dice el verso 17. Porque miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Muy bien. Regresemos al Salmo 104, verso 30. Voy a ver otra versión que me gusta también cuando habla de ese texto. La versión de A. Usamos varias versiones. El propósito es ver la perspectiva de la traducción de los diferentes autores. Siempre están en la línea la mayoría de ellos. En algunas oportunidades como que disienten un poco en la visión interpretativa según la lengua que se hable. Pero en la DEA dice, envías tu ruaj con R mayúscula. Envías tu ruaj. Ellos son creados. Quiere decir, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos creados. Después vamos a ser criados. Después nos van a criar, porque crear es de la nada, hacer de la nada algo. Y criar es a eso que se hizo de la nada algo, sustentarlo y sostenerlo. Ahora, el Espíritu Santo nos crea, nos hace nuevos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo confirma aquí en el Espíritu Santo. Esto es muy fácil de sentirlo dentro de nosotros cuando le damos espacio al Dios Espíritu Santo. Miren, hermanos, Israel esperó casi 4,000 años a su Mesías. Israel esperó 4,000 años a su Mesías. Y en el capítulo 1, verso 11 de Juan dice, a lo suyo vino y lo suyo no le conoció. Es incoherente. Hay un peligro tremendo de esperar a alguien por mucho tiempo cuando la mente natural está esperando a alguien. Esta misma fiesta de los tabernáculos del capítulo 7, verso 37, 38, 39 del Evangelio de Juan, los sacerdotes iban al estanque de Siloé a traer recipientes con agua que iban a derramar al altar del templo. Y todo el pueblo estaba declarando. Fíjese que yo quisiera que regresáramos a ese momento histórico. Mire, son cosas importantes, que estas cosas fueron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Yo, hermano, le digo a usted, las fiestas judías que aún celebran en la ortodoxia judía son impresionantes. De alguna manera uno siente identidad con la fiesta de los tabernáculos, con la fiesta de la Pascua, con la fiesta de Pentecostés. Uno siente identidad cuando mira por televisión, que ahora de todas maneras por televisión lo vemos todo, o por estos medios de comunicación virtual. Uno se impresiona. ¿Qué fiestas, qué ceremonias más
impactantes. ¿Ah? Pero las ceremonias no salvan a nadie. Ese es el problema. Las ceremonias normalmente cuando el hombre las hace son acciones interpretativas para la fe de los sin fe. Las ceremonias son fiestas interpretativas para la fe de los sin fe o para la potencialización de la fe natural. Acuérdense que hay fe natural, fe como un don y fe como fruto. Hay gente que estando dentro de las congregaciones, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, insiste en su fe natural. Quiere verlo todo. Quiere que por los ojos le entre lo que Dios quiere poner dentro de ellos. De ahí que los testimonios tienen tanta aceptación, porque la gente se identifica con la experiencia de otro, olvidándose que él debe tener una experiencia personal con Dios. Entonces vuelvo a repetir, hermano, los actos ceremoniales son para sostener la fe de los sin fe. Pero la fe como fruto que da el Espíritu Santo dentro de nosotros es una certeza y absoluta convicción que entusiasma interiormente al creyente para que todo acontecimiento que venga sobre su vida sea detenido sobrenaturalmente por el poder de la palabra. Porque la palabra, cuando el Espíritu Santo la levanta, hermano, tiene un impacto impresionante. Bueno, estábamos leyendo Juan 7:37, pero yo quería regresar a la fiesta de los tabernáculos que estaban celebrando en el capítulo 7 de Juan, versos 37, 38 y 39. ¿Por qué quiero regresar? Porque quiero desbaratar en usted las ceremonias en el nombre de Cristo Jesús y que insista en usted ver las cosas que no tiene que ver. Voy a usar otro verso también, pero voy a dejar ahorita detenido ese verso que voy a leer a continuación. Pero quiero ver, mire ese himno que en el capítulo 12 de Isaías se canta cuando van pasando. Recuérdese, Salmo 104, verso 30. Envías tu espíritu y son creados. De manera que los que viven hoy ya no viven para ellos mismos, sino viven para aquel que resucitó. Y si aún a Cristo conocen según su mente natural, según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo pasado quedó en el lugar del pasado. He aquí todo es hecho nuevo. Pero el que hace nuevas todas las cosas, el que nos crea se llama Dios Espíritu Santo. Es decir, nos crea en el mundo espiritual, porque somos creación de Dios, ¿verdad? Mire, imagínese usted en esa fiesta de los tabernáculos, mire esta ceremonia tan impresionante. Miren, hermanos, los cultos de las iglesias cristianas son actos ceremoniales. Tenemos que buscar el fondo espiritual cuando regresemos, si es que regresamos. Tenemos que buscar el fondo espiritual de los cultos. No es una vana repetición, porque yo quiero hacerlo a usted entender y entender yo también que en el capítulo 7 de Juan, versos 37, 38 y 39, se estaba celebrando una fiesta impactante, la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta de las 7 fiestas. Empiezan con la Pascua y terminaban con la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta recordatoria como Israel al salir de Egipto habituó en tiendas, habituó en champitas que hacían en el desierto. Y entonces era impresionante. El último día de la gran fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes iban a traer en sus recipientes agua al estanque de Siloé, lo derramaban en el altar. Todo el pueblo viendo el acto ceremonial que impactaban sus corazones. Ellos estaban esperando al Mesías, pero estaban más entusiasmados en los actos ceremoniales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar dentro de las iglesias o ahora que estamos dentro de nuestra casa entendiendo lo que yo le he repetido muchas veces. La palabra es viva y eficaz. La palabra es capaz de remodelarnos, de recrearnos, de hacernos nuevas criaturas. Si el Espíritu Santo entra dentro de nosotros a darle la verdadera intención de la palabra que se predica. Esperamos, hermanos, entender. En aquel día dirás, mire lo que estaban diciendo cuando iba a la ceremonia. Cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas, ha subido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Miren, hermanos, debe haber sido un acontecimiento impactante. Ya lo mencioné, pero quiero repetirlo. Quiero repetirlo. Esos 6 textos del capítulo 12 de Isaías, yo le garantizo a usted que lo gritaban, porque esos judíos, hermano, esos judíos son bien entusiastas para invocar el nombre de Dios. Estos judíos son impresionantemente religiosos. Y Jesús detuvo a todo el cortejo diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía, dice, del Espíritu Santo que habría de venir sobre los que habrían de creer. Creer es fe. La fe es por el oír. Cada vez que se predica es oír para ir permitiendo que la palabra encuentre acomodo en nuestro ser espiritual interior. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Este texto lo hemos mencionado muchas veces y de tanto mencionarlo yo le aseguro que usted ya se apropió de él. Segunda de Corintios 4, 18. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo espiritual puede materializarse en nosotros, pero cuando algo se materializa en nosotros de orden espiritual, la honra, la gloria, el poder, la victoria es de Dios. Entonces ya no es una ceremonia, ya es un fruto del Espíritu Santo. Miren, hermanos, óigame lo que le voy a decir. Solo los llenos del Espíritu Santo son restaurados. Y yo lo invito a usted que lo someta a la consideración de todos los ministros que usted conoce. Solo los llenos de Espíritu Santo son restaurados. Salmo 104, verso 30. Envías tu Espíritu, son creados. Son creados. Son creados. Son creados. Son creados. Después de que el Espíritu Santo nos crea, se mira Davis. Se mira Davis. Después que el Espíritu Santo nos crea, somos criados. Este surge de la nada. El Espíritu Santo lo hace. Y este es sustentado por el poder de la palabra, que es un alimento. Se cumple a través del verso. Se ve David. Se logra ver en él. Bien, perfecto. Está bien, perfecto. Gracias, David. Vale. Entonces, quiero que entendamos esto. Salmo 104, verso 30. Envías tu espíritu, son creados. Cuando somos creados, quiere decir que de la nada que éramos, Dios hace algo. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Somos hechos nuevos. Usted es un viviente de Dios. Usted es un viviente de Dios. Usted, su vida, aunque usted no lo sepa, está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Yo le ruego a Dios, hermano, que usted le ruegue a Dios. Yo le ruego a Dios que usted le ruegue a Dios que el Espíritu Santo lo llene. Quiero que veamos algunos versos. Veamos Isaías 32, 15. Ya se me fue el tiempo, yo quería
hablarle de otros aspectos. Tal vez el domingo, si Dios nos permite y nos da vida, ¿verdad? Después de este encierro ingrato de 48 horas. Pero bueno, estamos en tiempo de mitigación. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Porque mitigación es reducir a como de lugar el impacto que puede acontecer, el desorden. La mitigación es reducir con métodos establecidos el impacto destructivo que puede producir algo si no tomamos medidas. Estamos como cristianos en tiempo de mitigación. Estamos lanzando información abundante para que las ovejas de Cristo Jesús entren en el sentir de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Envías tu Espíritu, son creados. Si el Espíritu Santo no nos crea, podemos estar vivos, pero está nada más viendo desde afuera el reino. Nunca se le olvide a usted Juan capítulo 3, verso 3. Nunca se le olvide. Juan capítulo 3, verso 3 tiene que ser uno de sus textos que usted tiene que manejar interiormente. De aquí en adelante, el que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero yo puedo estar como nuevo, ¿verdad? Nueva criatura, viendo lo que acontece, escuchando a los que hablan, y algunos diciendo, yo ahora que he estado viendo las actividades de el retiro de invierno de Benecer, cuando hay un foro de preguntas, muchas personas que preguntan, les preguntan a los ministros apóstoles que están hablando, ¿cómo hizo usted? Yo quisiera ser como usted. ¿Por qué queremos buscar modelos humanos? Papaíto. ¿Para qué quiere mamadita modelos humanos? Usted tiene el mejor modelo, se llama Jesucristo. Y para que usted replique la imagen de Cristo Jesús, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Ningún ministro de Dios. Los ministros están equipando al cuerpo, están habilitando al cuerpo para que se entusiasme y lo que escuchan se convierten en un deseo, se convierten ellos en un deseo de orden espiritual. Recuerde, la Escritura es la única alternativa que tenemos del anhelo espiritual de las cosas que Dios tiene para nosotros. Isaías capítulo 32, verso 15. Dice, mire pues hermanos, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y las áreas de desierto se conviertan en campo fértil y el campo fértil en un bosque estimado. Mire, estamos hablando del poder porque estos textos, aunque habla de árboles, aunque habla de tierra, está hablando de nuestra tierra y nos ve como árboles. El desierto fíjese que hay gente que ha recibido a Cristo que es un desierto. Diga renuncio si usted quiere. Yo renuncio también. Hay gente que ha recibido a Cristo que es un desierto. Pero cuando el Espíritu Santo llega, ese desierto se puede convertir en campo fértil. Porque como va a ser criado, ya fue creado, ahora va a ser criado. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó los cielos y la tierra, capítulo 48 de Isaías, la hizo ordenada, la hizo como debía de estar. Pero los hombres de aquella creación fallaron, envió un diluvio, destruyó la tierra, entró en un caos. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Dijo el Padre, hágase la luz. El Espíritu Santo está ahí, aparece la luz y el Espíritu Santo se encarga de ordenar todo el caos. Eso pasa hoy. Envías tu Espíritu y son creados. Dios puede convertir el desierto de nuestra alma, el infructuoso desierto de nuestra alma, el incompetente desierto de nuestra alma, porque nuestra competencia no es nuestra. Si alguna competencia espiritual tenemos, viene de Dios y bendecimos a Dios que así sea. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se convierta en un bosque estimado. Entonces,
Yo quisiera que viéramos otros versos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 37. Le estoy dando textos, hermano amado, textos espirituales. Son textos literales, son textos interpretativos, son alegorías. Quiera Dios que el Espíritu Santo le muestre el misterio de que el Espíritu Santo maneje su vida. Mire lo que el capítulo 37 de Ezequiel es el valle de los huesos secos. Pero vamos a leer un verso nada más, el verso 9. Dice el verso 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. Mire pues, se da cuenta que las dos primeras menciones del Espíritu son con minúscula. Así es. Las dos primeras menciones son con minúscula en la versión que estamos viendo. Bueno, mire pues, usted tiene espíritu. Usted tiene espíritu. Le voy a dar una clave espiritual. Una clave espiritual. Usted tiene espíritu vivificado. El que ha recibido a Cristo le han vivificado el espíritu con minúscula. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Miren, hermanos, es increíble. Pero se puede ser cristiano y estar muerto. ¿Cómo así, hermano? Eso no sé. ¿Cómo no? Recuerde lo que dice en Efesios. Se lo dejo de tarea. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, profetizo sobre el alma, pero más que todo profetizo sobre el espíritu, de espíritu a espíritu, de mi Espíritu Santo a su espíritu que Dios le vivificó. Reciba llenura de Espíritu Santo. Es vital. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, criándonos, nosotros no vamos a ver, escuche lo que le digo, transformación para ser semejantes a Él. Yo quisiera que viéramos el 39-29 de Ezequiel, ahí adelantito. Yo quiero que esta palabra sea para usted hoy, que sea para nosotros hoy. Esta palabra que sea para nosotros hoy, solo tengo 3 minutos. Que esta palabra sea para nosotros hoy. Recuerde que la última vez que tuvimos reunión presencial, ministramos llenura de Espíritu Santo. Yo tenía planificado en mis copias, en mis apuntes hoy, hablar de la iglesia de la Odisea, hablar de la iglesia de Filadelfia, pero Dios, estando aquí sentado, cambió completamente mi perspectiva de exposición. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estamos viviendo es más importante la llenura del Espíritu Santo que otra cosa. Recuérdense que a las 7 iglesias se les menciona, el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído. En las 7 iglesias el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído. Y cuando hablan los versos iniciales a cada iglesia, el que habla es Jesucristo. Jesucristo le habla a la iglesia, le hace ver su condición, y el que tiene oído, o sea, el Espíritu dice al que tiene oído, atento, arrepiéntete. Primeramente Dios, el domingo vamos a ver, si Dios permite, la Odisea y Filadelfia juntas. Porque estas dos iglesias son una iglesia que entendió y una iglesia que se reservó el derecho de admisión a Dios. Filadelfia entendió Filadelfia, pero alguien podía tomar su corona. La Odisea fue sabia en su propia opinión. La Odisea fue una postura de las 5 vírgenes insensatas que no entraron. Las 5 vírgenes insensatas que entraron son Filadelfia. Las 5 vírgenes insensatas que no entraron son la Odisea. Pero el domingo lo vamos a ampliar. Mire, yo quiero ministrar su alma
con todo lo que he expuesto delante de usted. Pero, punto 1, deje de andar buscando ceremonias. Deje de andar buscando testimonios. Y si quiere, hágalo. Pero dele prioridad al Dios Espíritu Santo. Mire lo que dice el capítulo 39, verso 29 de Ezequiel. Hoy no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu Santo sobre la casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Recuérdese que nosotros somos la casa de Israel. Gálatas 6:16, pues hay alguien que nos está escuchando que no está enterado de los textos. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Si alguien que nos está escuchando, no, pero eso es para Israel. No, mire lo que dice Gálatas 6:16. Gálatas capítulo 6, verso 16. Mire pues, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale, ni la circuncisión, sino una nueva creación. A todos los que caminan conforme a esta regla se convierten en el Israel de Dios. Ya no es la circuncisión ni la incircuncisión. Es la presencia del Espíritu Santo, promesa de Cristo, promesa del Padre. El que nos lleva al conocimiento de la verdad es el Dios Espíritu Santo. De manera que, de aquí en adelante, todos los que anden conforme a la regla de que el Espíritu Santo es el Señor que restaura, se convierten en el Israel de Dios. Espíritu Santo que no movió a Israel de tal manera que quedaron postrados en el desierto. Hermanos, que Dios los bendiga y los guarde, que el Señor en su misericordia abra nuestro entendimiento. Le voy a rogar algo. Fíjese que mi ojo me está provocando problemas serios. Yo le voy a rogar a usted, porque yo le tengo una gran fe a la oración que se levanta en la congregación Montecristi. Yo le voy a rogar a usted que le ore al Señor para que este ojito sea restaurado, sea revivificado y que Dios me le devuelva la salud que necesita para seguir en sus pasos, en su obra y seguir predicando con denuedo y con una intención espiritual para el crecimiento de las almas. Le ruego, hermano, usted que me está escuchando, en su vida devocional, que ore por este ojo derecho que me está provocando algunos problemas de salud. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Te suplico, Padre, que el día domingo podamos estar nuevamente reunidos a las 9:30 o 10 por ahí y poder hablar, Señor, de tus cosas maravillosas para el crecimiento de las almas. Te lo suplico en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso, eterno, poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los creyentes, especialmente los de Montecristi, para que seamos creados, Padre, a la dispensación de la gracia y el día de tu venida seamos, Señor, hallados irreprensibles. Que Dios les bendiga, hermanos, con salud, con prosperidad, con provisión, pero sobre todo que Dios les bendiga con una revelación de su palabra. Amén y amén. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive,
demostrado